De Dios. Vamos a orar. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Nos permite, Señor Dios, estar en este lugar, Señor, y abrir tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, te hable en esta mañana y podamos sacar cosas prácticas, Señor, para nuestra vida. Te pedimos esto en Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, y uno llega a este capítulo y empieza a ver nombres como hijo de tal, hijo de este otro. Dice, ¿qué Dios me quiere decir? Y una de las preguntas que surge primero, digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ver tantos nombres, ¿y para qué me sirve esto? Y la verdad es que sí se puede sacar muchas cosas prácticas, se pueden sacar bastantes lecciones para la vida y de alguna forma ver algunas cosas que vamos a ver en esta mañana. Pero antes de comenzar, a mí me gustaría, un día en África, en un lugar de África, dice que había un niño, y este niño se perdió entre medio de pastizales, los pastizales bien altos, se perdió en medio de los pastizales, y toda esa aldea salió a buscarlo, el niño. Estuvo todo el día buscando, su mamá, su conocido, toda la gente salió a buscarlo. Llegó la tarde, llegó la noche, no lo encontraron. Al día siguiente volvieron a salir, pero al día siguiente hicieron algo diferente. Al día siguiente tomaron sus manos todos y comenzaron a caminar todos juntos por el pastizal. Así lo encontraron al niño. Pero el niño había pasado toda la noche en el pastizal y por el frío el niño murió. Su mamá, ya desesperada, gritó y dijo, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no hicimos esto antes? ¿Por qué no pensamos en esto antes? Y saben que lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver mucho con lo que hizo Nehemías. Y el hecho del trabajo que se hizo, ya nosotros podemos ponernos en el lugar donde estaban el pueblo de Israel y Nehemías. Ya el templo estaba terminado, el muro ya se había terminado. Pero también una de las cosas más importantes en cuanto a todo esto, dice, nosotros como iglesia quizá nosotros no es suficiente que nosotros tengamos o estemos de acuerdo con la meta de la iglesia. Nosotros podemos decir, bueno, la iglesia apunta a esto y estas son nuestras metas. Y yo puedo decir, bueno, Paco, Facu y todos estamos de acuerdo. Pero es muy diferente el hecho de que estés de acuerdo a que te apropies de esa, digamos, de esas metas que nos pusimos. Yo puedo decir, bueno, vamos a tener un programa como la semana pasada que tuvimos la actividad de niños y quizás los encargados son tal persona, soy yo y hay un montón de gente y le decimos a la gente, miren, esta va a ser la meta de la actividad de niños y todos decimos, está muy bonita y yo puedo estar de acuerdo con la meta, pero quizás solamente estar de acuerdo y no comprometerme. Y eso es lo que pasó en esta etapa o en esta lección. Nosotros podemos ver de alguna forma cómo ellos no solamente estaban de acuerdo, sino que todos nosotros, dice, trabajamos juntos para lograr la meta. De alguna forma ellos no solamente habían aceptado la meta, sino que trabajaron juntos ¿para qué? Para que se logre esa meta. Y vas a ver al pueblo de Israel de alguna forma más adelante dando gloria a Dios, alabando y cantando y gozándose. ¿Por qué? Porque todos, había una frase de un chico que cuando comencé así en la iglesia y comenzamos a trabajar con un grupo de jóvenes, él capacitaba líderes y él decía, el líder que a nada apunta, a nada le pega. Lo interesante acá es que el pueblo de Israel tenía un líder que iba a apuntar a algo y le iba a pegar. ¿Pero por qué? Porque todos trabajaron juntos. Todos trabajaron. Y esta es una palabra muy importante en este capítulo. Trabajaron juntos. No es que Nehemías lo hizo solo, sino que iba a trabajar de tal forma para que todos se involucraran. Y por eso le decía, uno puede, de alguna forma, quizá esta gente que tenía este niñito perdido, podía salir a los pastizales y buscar. Pero cuando uno se une en una meta y apunta a una misma cosa, uno le pega algo. Y le pega a lo que quiere, a lo que apunta. Entonces, esta lección está la verdad, muy interesante. Quizá en esta lección nosotros podemos ver de alguna forma el pueblo de Dios se regocija en la obra de Dios. Yo quiero que ustedes vean un poquito de esta palabra. Estas palabras van a ser clave en este capítulo, en estos dos capítulos, porque el pueblo se va a regocijar de tal forma
que va a ver la obra de Dios y se va a gozar no solamente su alma y su espíritu, se van a gozar de hacer la obra de Dios. Por ahí muchas veces a nosotros nos toca el hecho de ver cosas en la obra de Dios y decir, ah, qué lindo lo que pasó. Hubo una actividad, qué sé yo, evangelística y pasó tal cosa, ay, te gozás por lo que hicieron. Pero acá no. En este punto, nosotros vamos a ver al pueblo de Dios gozándose porque todos trabajaron apuntando a la misma cosa. Entonces yo en esta mañana quiero que abras de alguna forma tu corazón para ver esto. Y vas a ver en medio de todos estos nombres, vas a ver cómo todos trabajando y se gozaron por ver la obra de Dios completa. Pero vamos a ver del capítulo 11, versículo 1 al 36, los nuevos ocupantes de Jerusalén, los nuevos ocupantes que había ahora en Jerusalén. Vas a ver cómo Nehemías de alguna forma va a poner gente ahora dentro de Jerusalén. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores que decían que la tierra era ¿qué? Grande, pero que no había ¿qué cosa? Gente. Ahora ¿qué va a hacer Nehemías? Va a trabajar ¿para qué? Para que haya gente dentro de Jerusalén. Ahora fíjate, también va a mostrar la lista de sacerdotes y levitas, va a mostrar también la dedicación del muro ya terminado, va a dedicar el muro a Jehová nuevamente, van a hacer todo su ritual y van a comenzar. Pero yo quiero que comencemos. Vamos a comenzar ahí con el capítulo 11 y el versículo 1 al 36 y vamos a empezar viendo los nuevos ocupantes de Jerusalén. Los nuevos ocupantes de Jerusalén. Nosotros acá podemos ver algo muy importante. Lo que yo recién les decía, si nosotros volvemos al capítulo 7, versículo 4. ¿Se acuerdan lo que decía? Decía porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de qué. La ciudad era grande y había poca gente. Ahora, ¿cuál era la razón? Quizá una de las razones por las cuales había poca gente era porque la ciudad estaba llena de escombros. Porque quizá no había muchos lugares, acuérdense que estaba toda derribada, eso lo decía un comentario. Quizá una de las razones tenía que ver con eso. Había muchos escombros, pero ahora ¿qué? El templo estaba terminado, ahora ya los muros estaban terminados, las puertas estaban terminadas y prácticamente todo ese espacio estaba limpio. Entonces de alguna forma también iba a ser importante ahora tener gente dentro de Jerusalén. Ahora fíjate, cuando nosotros vemos esta parte, quizá una de las cosas que más te sorprende es empezar a ver nombres y nombres y nombres y nombres y no sabes para qué son esos nombres. Hace unos capítulos atrás veíamos que se hizo un censo de alguna forma, ¿para qué? Para ir reorganizando todo. Nehemías debía no solamente de que quede todo en orden en el templo, el muro, sino de alguna forma reorganizar todo. ¿Y por qué? Porque de alguna forma si uno piensa, Dios es un Dios de orden. Dios no iba a abrir puertas para que el templo se construya, para que los muros ya estén, las puertas estén y que todo lo demás esté desordenado, sino que Dios iba a hacer que todo tenga un orden. Y ese era el trabajo de alguna forma de Nehemías. Pero de alguna forma él tenía una meta. Y esa meta no era trabajar él solo. No era trabajar él solo. Yo quiero hacer un paréntesis. Dentro de la iglesia, nosotros, la gente que está trabajando con el liderazgo, no es la meta de los líderes, sino tiene que ser la meta de todos apuntando a algo y trabajando todos juntos para lograr la meta. Y de alguna forma nosotros debemos, porque muchas veces yo pensé mucho en esta escena, el pueblo trabajando junto con Nehemías, cada quien trabajando en sus funciones, y alcanzando la meta. De alguna forma, cuando, supongamos, don Norberto, ahora tiene ahí un proyecto con lo que es evangelismo y todo eso. Muchas veces si yo digo, bueno, supongamos, el don Norberto se va a encargar del área de evangelismo. Él va a estar a cargo y va a armar un proyecto y todo, y él se mete y empieza a buscar a la gente. Por lo general pasa esto dentro de las iglesias. Cuando uno tiene un proyecto, yo le doy con todo. Pero cuando otro tiene un proyecto, pues él tiene que hacerse cargo. Es su meta. Está bonita la meta, yo te apoyo. Está muy buena, pero yo no me hago parte y no me apropio de esa meta. De alguna forma nosotros como iglesia debemos tener esa visión
de que cuando uno apunta a un lugar, todos debemos apuntar al mismo lugar, pero ese apuntar no es solamente decir, está muy bueno lo que haces. No, yo lo apoyo en oración, hermano. No, sino qué cosa, en qué te puedo ayudar. Yo quiero hacer el todo, es ser parte completa, de decir, bueno, yo voy, sin que él tenga que andar repartiendo folletos, yo quiero llevar folletos, yo quiero hacer. Esa es la idea de Nehemías. Nehemías tenía una capacidad de liderazgo en cuanto a lo que es la planificación y el poder de alguna forma delegar responsabilidad y saber. Yo recién les decía a los chicos, ese líder tiene que tener la capacidad de alguna forma de armar un programa o armar algo y decirle a Emilio, te voy a poner en este lugar. Y de alguna forma Dios le dio la capacidad de ¿qué? De ponerlo a Emilio en el lugar exacto para que él se goce con lo que está haciendo. Y saber que donde él va a estar, él va a usar sus dones, sus talentos y lo va a disfrutar. Eso era lo que Nehemías había hecho acá. De alguna forma el muro ya se había terminado, el trabajo que se había hecho, él había de alguna forma puesto a la gente de tal forma que donde esté se goce en hacerlo, lo disfrute. Entonces de alguna forma por eso va a llegar al final a ver la adoración y la alabanza a Dios por medio de ¿qué? De gozarse en la obra de Dios. Una pregunta, ¿te gozás en la obra de Dios? No estoy preguntando si te gozás en la iglesia, estoy preguntando, ¿te gozás de la obra de Dios? ¿Te gozás de la obra de Dios, de ver la obra de Dios? Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel acá, se gozó de ver la obra de Dios. Vamos a continuar. Yo decía recién que era necesario de alguna forma que Jerusalén empiece a ver gente. En este caso, esa gente no estaba ahí porque de alguna forma podríamos pensar que la ciudad todavía estaba sucia, pero ahora terminada, se necesitaba que de alguna forma de todo Israel, de todos los israelitas, tenía que haber una décima parte dentro de Jerusalén y vivir dentro de Jerusalén. Ellos fueron escogidos de una forma muy peculiar que quizá hoy no lo utilizaríamos. ¿Y era qué? Echar suerte. Dijeron, bueno, de cada 10 vamos a echar una suerte y el que quede se va adentro, los otros para otro lado. Pero echaron suerte. En ese tiempo se utilizaba eso para ver la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la vestimenta de los sacerdotes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenían acá en el pecho? Ajá. Pues las cosas que se utilizaban para echar suerte eran algo parecido a lo que tenían acá, como cuadritos que se utilizaban, no era una moneda. Porque uno piensa en echar suerte y después tirar una moneda o jugar un algo. ¿Cómo se llama? Ajá. O eso, pero no, eran unas cosas especiales que se utilizaba para echar suerte. Y acá eso tenía que ver de alguna forma con la guía y la dirección de Dios. Hace rato hablábamos con los jóvenes y decíamos, nosotros podemos utilizar hoy eso, lo podemos utilizar el hecho de echar suerte. Nosotros llegamos de alguna forma a la conclusión que no, porque nosotros hoy tenemos que la Escritura y tenemos que otra cosa más, el Espíritu Santo. Y yo le decía, cuando tenés que tomar una decisión o querés adoptar un principio para tu vida, ¿qué haces? ¿Tirás suerte? No. ¿Qué haces? ¿Vas directamente a dónde? A la Escritura. A la Escritura. Y quizá la Escritura no te va a decir como, qué sé yo, no fumarás. ¿Qué te va a decir? De alguna forma para sacar un principio para tu vida. ¿Qué te va a decir? Te va a decir que tu cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces nosotros hoy no necesitamos ninguna suerte para ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Si buscas la voluntad de Dios, deja que el Espíritu Santo te guíe. Si querés que el Espíritu Santo te guíe, debes gastar tiempo ¿en dónde? En la Escritura y en oración. Entonces nosotros hoy no tenemos tanta ciencia, necesitamos dedicar tiempo con Dios y dedicar tiempo en oración para que nosotros podamos ver su guía y su dirección. Este pasaje continúa nombrando de alguna forma los residentes, las personas que iban a estar dentro de lo que era Jerusalén, y va a mencionar un grupo muy grande de personas, ahí los levitas, la tribu de Benjamín, los de Judá, los levitas, y va a mencionar de alguna forma todo esto. En el versículo 25 al 36 nombra otras aldeas también, y quizá no me voy a meter mucho tampoco a leer la Escritura porque son nombres y nombres y nombres y nombres y más nombres, pero yo quiero ir más a la parte práctica.
quiero irme más a la parte práctica. Mira, fíjate, acá hay mucha lista de personas, de tribu, familia, lugares. A primera vista uno de alguna forma parece que faltaría un significado o una aplicación en medio de todo esto. Era lo que yo recién le decía. Uno empieza a leer, qué sé yo, números, y empiezas a ver listas de linajes. Y uno dice, esto carece de algún significado, o carece de alguna aplicación. Pero la aplicación más directa que se me viene cuando aparecen los nombres, a mí se me viene esto, es porque Dios es un Dios de orden. ¿Se acuerdan que Nehemías de alguna forma cuando comienza a hacer el censo y comienza a acomodar las tribus y comienza a ver cuál era el linaje de los levitas y empieza a ver el sacerdocio y empieza a acomodar todo? Lo que me viene a la mente es esto. Dios proveyó ¿para qué? Para que el templo esté ya terminado. Proveyó para que los muros ya estén reconstruidos. Proveyó para que de alguna forma las puertas estén terminadas. Y de alguna forma Dios iba a mostrar que era un Dios de orden. Porque iba a dejar todo completamente ordenado. Y fíjate, por medio de todos estos nombres van a salir de ahí lo que iban a hacer los levitas, los sacerdotes. Y de alguna forma iba a terminar todo en orden. Y por eso a mí me lleva a pensar mucho esto. Dios es un Dios de orden. Dios no va a hacer las cosas de una forma desordenada. Fíjate, con el templo de alguna forma, ¿qué hizo? Primero empezamos por el templo. Se terminó el templo y luego, ¿qué pasó? Vino los muros, las puertas, y ahora viene la adoración. Pero necesitaba, antes de la adoración, tener todos los ingredientes terminados. Todos los ingredientes terminados. Y en eso tenía que ver la familia, la genealogía. Muchas veces, bueno, cuando nosotros estudiamos nombre y nombre, decíamos, ¿por qué era tan necesario todo eso? La genealogía era importante para también, tenía que ver con la persona de Cristo. Si eso no se hubiese ordenado, quizás el Mesías no iba a llegar el linaje hacia el Mesías. Pero era necesario que estas descendencias estuviesen y que los sacerdotes y levitas tenían que estar. Entonces, a veces uno no le encuentra el significado, pero si uno se sienta y pone a buscar el detalle, vas a encontrar el significado de esto. Y para mí el principal significado que tenía que ver, o la aplicación, es que Dios es un Dios de orden. Y si hacemos un paréntesis aquí y pensamos en nuestra vida, Dios no va a hacer nada desordenado en tu vida. Dios va a empezar a trabajar de adentro para afuera para sacar todo y llegar de alguna forma a formarte como la persona de Cristo en tu vida. Pero lo va a ir haciendo en su tiempo, de una forma ordenada. Así que muchas veces nosotros como cristianos nos desesperamos, igual también dentro de la iglesia, a veces como iglesia queremos ver la iglesia crecer y hacer esto, pero Dios empieza a trabajar de una forma ordenada. Y Él va a empezar de alguna forma quizás sacar esto, poner esto otro, hacer esto otro, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios en su tiempo va a ir haciendo las cosas. Entonces, no solamente eso. Fíjate que en este tiempo, una de las características o el sentimiento que había dentro de todo el pueblo de Israel, ¿cuál creen que era? ¿Cuál piensan que era? No se me queda en mudo, ¿eh? ¿Cuál piensan? ¿Cuál? Alegría y gozo. Alegría, gozo, ajá. ¿Saben cuál era el ambiente que se vivía en ese momento? Quizás era gozo, alegría, pero también unidad. El trabajo estaba hecho. Miren, nosotros, un ejemplo grande, para mí fue muy lindo la semana pasada que tuvimos la actividad de niños y nos paramos en un momento a ver la gente y todos estaban cumpliendo una parte. Algunos estaban preparando los dulces, otros estaban haciendo los fuegos, otros estaban acá ensayando para la obra y cada uno y disfrutándolo. Yo pensé mucho en este tiempo de Nehemías, terminando el muro, ya preparando todo para poder dedicar el templo, la gente gozosa, y yo creo que hasta Marcos y la gente grande que estuvo acá se gozó en poder servir el sábado. Y la idea, y hasta quiso jugar y todo, Marcos. Un poco más y se tiraban los juegos. Pero realmente cuando hay unidad, y esto es lo que se ve acá en este capítulo, la unidad del pueblo junto con Nehemías. Y esto no era la idea de Nehemías, sino que era que la voluntad de Dios.
Dios lo estaba haciendo de esa forma porque lo estaba haciendo de una forma perfecta, haciendo todo para que en el momento podamos alabar, gozarnos, cantar y cantar con júbilo. Pero fíjate, cada persona, esa es una de las cosas más lindas. En esta parte de la Escritura no vas a ver envidia, no vas a ver oposición, no vas a ver nada de eso. Vas a ver solamente gozo y unidad. ¿Por qué? Porque todos apuntaban a una misma cosa. Y no solamente eso, sino que todos trabajaron para lograr eso. Todos trabajaron. No es decir, está muy bonito, hermano. Ahí le echamos la horadita en la casa, ¿eh? Ahí yo de la casa y oro y no, ¿qué hicieron todos? Y a mí esto fue una de las cosas que más me impactó en cuanto a la carta también de Nehemías y todo lo que fue este estudio. Que muchos de los líderes o la gente que estaba como cabeza en esta parte de nuestro estudio, ¿qué hizo? Se arremangó y se puso a trabajar. Se puso a trabajar. La verdad que dentro de las iglesias, y creo que es el deseo de los líderes, que haya gente que haga esto, se arremangue las mangas y trabaje. Y se acuerdan que una vez me tocó predicar también de una lección donde decíamos, hermanos, de alguna forma a veces hay que quedarse calladitos y a veces hay que agarrar y doblarse las manguitas y trabajar. Dentro de la iglesia hay tanta necesidad y uno se puede gozar por hacer tantas cosas. Y dentro de la iglesia hay tantas actividades que se podrían hacer, pero muchas veces no se hacen. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa y dice, está muy bonito lo que quieren hacer. Y ahí oramos por ustedes, hermano, ¿eh? Digo, eso es una guía, incluso yo hasta me incluyo, porque a veces uno dice, bueno, ahí está la actividad, pero bueno, ahí vamos a orar por usted. Lo cierto es que nosotros debemos estar de alguna forma como el pueblo en este punto, donde todos trabajaron apuntando lo mismo. Todos trabajaron apuntando lo mismo. Vamos a continuar. En este capítulo, si nosotros nos vamos al versículo 2 del capítulo 11, dice, más allá cuando se eligieron a las personas que iban a estar dentro de Jerusalén, yo quiero que piense sinceramente ahora. Supongamos que dentro de la iglesia hay un ministerio bonito que se podría hacer y pues decimos, tenemos que elegir una persona para que se haga cargo de ese ministerio. Y quizá uno ve el ministerio y el ministerio tiene todo, o la actividad que se va a hacer tiene todo lo bonito. Y a mí me encantaría hacerlo. Y estaría muy bueno que yo esté ahí. Pero vienen y eligen al otro que está al lado. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Por qué no me eligieron a mí? Yo lo iba a hacer mejor. Viene un poquito de envidia, ¿verdad? Viene un poquito de envidia, porque nosotros como seres humanos somos así. Y quizá, hablando en cuanto a término iglesia, pero quizá en tu trabajo, o con tu familia, o algo, que a otra persona le pase y le den algo mucho mejor de lo que tienes, no llega un poquito de envidia y decir, ¿cómo no me lo dan a mí? ¿O cómo no me lo gané yo? Casi siempre tendemos a eso. Fíjate, la gente que fue escogida para estar dentro de Jerusalén, fíjate lo que van a decir los que quedaron afuera. Dice así, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se esforzaron, que se ofrecieron para morar en Jerusalén. Dice, y bendijeron. No dijeron, no murmuraron, no dijeron nada, solamente dijeron, bendito sea Dios que ellos están ahí adentro. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Y esa es la diferencia que había en este periodo de tiempo. Que acá no había envidia, y esa es una característica principal de ¿qué? De unidad. ¿No te pasó que alguien decidió hacer tal cosa y lo primero que dijiste, no, eso no va a funcionar? No, eso no funciona. Nehemías, cuando comenzó lo de la construcción del templo, se levantaron muchas personas que fueron oposición y dijeron, no va a funcionar, no va a pasar esto, no va a pasar esto otro. Pero fíjate, en este punto nadie dijo nada, solo bendijeron. Dijeron, bendito sea Dios, y le dio la oportunidad de estar dentro. Había unidad, todos apuntaban a una misma cosa, todos miraban hacia una sola cosa,
y era que dar la gloria a Dios, dar la gloria a Dios. Esa es la diferencia. Acá no era que Nehemías iba a ser grande, acá no era que Nehemías iba a llevar toda la gloria, sino quién era que se iba a llevar la gloria, quién iba a ser glorificado al final. Dios. Por eso digo, cuán importante es para nosotros, quizá como iglesia, poder apuntar hacia una misma cosa, apuntarle a algo y pegarle a algo, pero poniéndonos todos a trabajar, Es bonito cuando se hace algo y toda la gente trabaja en el lugar que le gusta y puede servir y después terminar una actividad o terminar algo y gozarte. Decir realmente, nunca te pasó que serviste, hiciste algo y luego se acabó todo, terminaste cansado, ya no das más, no tienes fuerza, pero te sentás y te gozás y decís, Dios, gracias por hacerme cansar de esta forma. Quisiera que todos los días fuesen así. De esa forma estaba el pueblo de Israel en esta etapa, gozándose porque sirvieron a Dios, gozándose no porque sirvieron a Nehemías, sino porque gozaron a quién, sirvieron a quién, a Dios. De alguna forma los quiero meter en esa idea de cómo ellos estaba su corazón en medio de esto para prepararlos para qué, para el final, cuando ellos suben al muro y comienzan a alabar. Digo, cuando uno trabaja de esta forma, cuando uno ve que llegas a la meta, cuando uno ve que se llegó a la meta trabajando y poniendo todo de su parte, llegas a ese punto y decís, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no gozarme en ti? ¿Cómo no cantarte a ti? De alguna forma uno llega y se llega gozando y diciendo, este es el momento que yo esperaba, poder alabarte a ti. No poder decir, Nehemías, un aplauso para Nehemías porque hizo esto, hizo aquello. ¿Qué hicieron? Se gozaron, alabaron, se regocijaron y dice que lo escuchaban hasta lo lejos. Fíjate, en segundo lugar, luego el capítulo 12, versículo del 1 al 26, va a hablar en cuanto a la lista de los sacerdotes y de los levitas. Estos versículos, Nehemías de alguna forma va a sacar esto. Acá en este capítulo solamente va a sacar 22 líderes, de alguna forma sacerdotes, que iban a estar. Eran un poquito más, quizá la escasez de gente, solamente llegaron hasta 22, pero llegaron a un... Por eso decíamos qué importante eran los nombres, qué importante era que haya cada nombre y todas esas personas eran importantes. ¿Por qué? Porque de ahí también iban a salir estos líderes, estos sacerdotes que iban a ocupar de alguna forma su posición para cumplir ese orden de Dios, De ahí iba a salir también Jesúa, que también fue muy importante en este periodo, porque de ahí se iba a ver el sacerdocio. Y que, si ustedes se ponen a ver la escritura, cuando fue el cautiverio y todo esto, se hizo todo un desorden en cuanto a la línea del sacerdocio. Se hizo todo un desorden porque no sabías quién era, de qué linaje venía. Entonces por eso era importante el censo que se hizo, para poder de alguna forma llegar hasta ya el tiempo del Señor Jesucristo y poder saber de qué linaje venía. Pero fíjate, de alguna forma acá nosotros podemos ver en este capítulo que habían regresado de Babilonia con Zorobabel, Jesúa, antes en el 538 a.C. Los levitas, fíjate, habían pasado varias generaciones y sus sacerdotes habían sido de alguna forma, desde Aarón hasta Josadá, habían pasado un montón de sacerdotes. Y en ese periodo del cautiverio se había desarmado todo ese linaje que había, esa regla, digamos, de personas que estaban estructuradas. Se había de alguna forma deshecho. Entonces Nehemías había vuelto a armar ese linaje. ¿Para qué? Para poder llegar a ese orden. Entonces yo quiero de alguna forma meterme un poco en la parte práctica acá. Los líderes de los levitas se habían parado de alguna forma, ¿para qué? Para organizar ¿qué cosa? La adoración en el muro. Se habían parado para organizar esa adoración al muro. Y ahora yo me quiero meter un poco más en la adoración del muro y pensar un poco en cuanto a lo que fue ese periodo de tiempo. Después de que terminaron el trabajo en Jerusalén,
Después de que se terminó todo ese trabajo en Jerusalén, y terminado el muro, era necesario que se haga la dedicación ¿a qué? Al muro. Y esa dedicación tenía que ver también con poder, de alguna forma, el pueblo debía de ¿qué? Purificarse. Debía de purificarse. Entonces hubo sacrificio. Seguramente se roció la sangre, no solamente en el pueblo, sino también ¿dónde? En las puertas, ¿en dónde más? En los muros. El muro de Jerusalén era de alguna forma como la muralla china, que era un camino y en el medio había como un canal. Dice que todo el pueblo subió arriba y se armaron dos grupos. Voy a hacerlos volver un poquito atrás. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 de Nehemías? En el capítulo 4 de Nehemías, versículo... En el versículo 3, ¿se acuerdan de este personaje que menciona acá, Tobías? ¿Se acuerdan lo que dijo Tobías? ¿Se acuerdan lo que dijo Tobías cuando llegó a Nehemías e iba a construir el muro? ¿Qué les dijo? Si una zorra se sube arriba de ese muro, ¿qué pasaba? Se iba a derribar. Ahora, ¿ven por qué digo que Dios de alguna forma es un Dios de orden? ¿Y por qué Dios hace las cosas de alguna forma perfecta muchas veces? ¿Te das cuenta que esto era de alguna forma un mensaje también para Tobías y para todas esas personas que eran oposición cuando comenzó la construcción del muro? Porque este Tobías decía, si se sube una zorra arriba de ese muro, se va a derribar. Pero ¿quiénes estaban para adorar arriba del muro? Todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel. Y eso mostró la firmeza de ese muro. Pero mostró no solamente la firmeza del muro, sino la firmeza de ¿quién? De Dios. Cuando Dios hace las cosas, las hace de una forma maravillosa. Dios había mostrado de alguna forma, aún hasta esa gente que había murmurado y que había de alguna forma sido de oposición para con la construcción o para con la obra de Dios, le iba a mostrar y le iba de alguna forma taparle la boca y decirle, acá se suben todo, y mostrar la firmeza de quién, la firmeza que tenía ese muro. Miren, esta lección a mí de alguna forma me impacta mucho. ¿Por qué? Porque veo la unidad. Y yo quiero hacer acá un paréntesis y poder de alguna forma hablar de eso en cuanto a la iglesia. Y nosotros quizás en la etapa que estamos pasando como iglesia, es en la etapa donde necesitamos esa unidad. Donde como iglesia todos tenemos que apuntar a una misma cosa. Y no tener quizás diferentes... Bueno, esa es su meta, pero esta es mi otra meta y esta es mi meta. No, apuntar todo a lo mismo. Era lo que Nehemías hacía. Y trabajar donde te gusta. Poder ser, a mí me gusta porque Nehemías de alguna forma dio el lugar a cada uno ¿para qué? Para que trabajase y se deleitase ¿dónde? Donde te gustaba. Y en un año nosotros estuvimos en un lugar en Argentina que es del Instituto Bíblico como a 40 minutos, no, 2 horas más o menos, 2 horas. Ahí llegábamos a las iglesias para apoyar y estuvimos en un lugar que se llama Oro Verde. En ese lugar trabajamos con jóvenes y se armó un muy lindo grupo de jóvenes. Surgía un problema muy grande con los alumnos que iban a apoyar en las iglesias. El problema era ellos tenían un ciclo escolar. Entonces el alumno iba a la iglesia y en la iglesia que pasaba el alumno se involucraba, hacía, los chicos se trabajaba con jóvenes por lo general y los chicos ¿qué hacían? Se encariñaban mucho con el alumno y ahí estaba muy pegado con el alumno. Llegaba a fin de año y ¿qué pasaba? Se iba el alumno a su casa o podía estar con su iglesia o algo y todo el trabajo de todo el año se venía abajo. ¿Por qué? De alguna forma quizá uno dice, bueno, los chicos tienen que aprender a seguir a Cristo, pero siempre va a haber alguien a quien siguen. Siempre hay un líder o alguien a quien están siguiendo y buscándolo y realmente porque la persona lo anima y todo. Entonces nosotros en ese tiempo, yo recuerdo que pues empezamos a trabajar para que eso no pasara.
Entonces hicimos una estrategia y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un líder de la iglesia y un líder de los alumnos. Y armamos un grupo de líderes como de 10 más o menos. Pero se armó un líder y un líder, un líder y un líder. Y en esto intentamos hacer que el líder se involucrase más que el alumno. ¿Para qué? Para que no pasara eso. Y la verdad se armó un equipo muy lindo. Al final creo que llegamos como 40 jóvenes al final del año. Y cuando terminamos el ciclo del año, los alumnos se fueron. ¿Y qué creen? El grupo de jóvenes se fortaleció y llegaron casi a los 50 en fin de año. Pero eso fue ¿por qué? Porque todos apuntaron a una misma cosa. Yo recuerdo que con ese grupito podíamos gozarnos en trabajar. Porque cada chico cumplía una función donde a él le gustaba. Y sabía que si él se ponía, dar un ejemplo práctico, si él se ponía de alguna forma a hacer juegos o hacer lo que sea, ¿qué pasaba? El chico se gozaba y lo disfrutaba. Llegábamos cada fin de semana para poder trabajar y ellos lo que hacían, se deleitaban en el Señor. Yo no sé qué estés haciendo dentro de la iglesia. Quizá muchos de los que estamos acá solamente venimos y asistimos a la iglesia y estamos acá. Yo te pregunto, ¿te gustaría servir? ¿Te gustaría deleitarte en el Señor y poder como iglesia apuntar a una misma cosa? No solamente apuntar, sino gozarte en hacer lo que se te invite a hacer. ¿Te gustaría hacer eso? Yo creo que una de las cosas que uno debe de apuntar como iglesia y como persona es esa unidad, que fue lo que los caracterizó a todos. Estaban unánimes, pensando. ¿Se acuerdan cuando en Corintio, Pablo le iba a decir a los corintios de alguna forma, cuando surgió el conflicto de la división, de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este? ¿Se acuerdan lo que le iba a decir en el capítulo 1? Capítulo 1, versículo... Ya le digo. En el capítulo 1 de Primera de Corintios. Que lo encuentren nada más. Porque yo pienso que Nehemías de alguna forma tenía esta visión. Es el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo creo que esta era la idea de Nehemías. Y creo que esta era la etapa en la que vivía el pueblo de Israel. Todos apuntando a una misma cosa, todos con una misma mente, todos con una misma idea. Y llegaron al periodo donde iban a glorificar a Dios, arriba del templo, y se iban a gozar de esa forma. Yo en esta mañana, ya creo que no queda tiempo, ¿verdad? Yo creo que no. Pero yo creo que en esta mañana para mí mi desafío personal tiene que ver con esa unidad. Dentro de la iglesia hay líderes, dentro de la iglesia hay muchos ministerios. Y quizás yo les decía recién, yo no sé qué estés haciendo. No sé si tienes un ministerio, quizás solamente vienes y estás. Pero creo que tiene que ver mucho con esto. En la etapa que vivimos, nosotros debemos apuntar a una misma cosa. Debemos trabajar todo apuntando a lo mismo. No pensando de una forma egoísta. Ah, que él hace esto, no, pero yo soy el que mando. No, pero yo soy el que hago esto otro. No, todo apuntando a una misma cosa, pensando en que el nombre de Dios va a ser ¿qué? Glorificado por lo que hagamos. Si Dios te da la oportunidad de servirle en algo, hacelo de tal forma que te goces en ¿quién? En el Señor. Y creo que cuando uno apunta a una misma cosa, llegamos al final y nos regocijamos, nos gozamos como hizo el pueblo de Israel acá. Pero me voy a quedar con esto. Me impactó mucho el pueblo de Israel, ¿por qué? El pueblo de Israel apuntó una cosa. Tenían una meta, pero ¿qué hicieron? Dijeron, yo apoyo, está muy buena tu meta, pero ¿qué hicieron? Se remangaron sus mangas. ¿Y qué hicieron? Trabajar. Yo en esta mañana te quiero desafiar a que trabajes, y que trabajes con tu corazón y con tu mente, pensando en que la gloria es para ¿quién? Para Dios. Si no lo estás haciendo,
pues podés acercarte al pastor y a algún líder y decir, me gustaría servir. Si sabés cuál es la meta, creo que hoy va a ser un día muy importante porque se va a mostrar los estatutos de la iglesia y se están mostrando algunos proyectos. Y yo te pregunto, ¿en qué sos parte? ¿En qué vas a ser parte en la iglesia? La iglesia de alguna forma tiene que trabajar de una forma que todos cumplan sus funciones. Cada uno de nosotros recibimos dones y talentos. ¿En qué lo estás usando? Yo te quiero desafiar en esta mañana a que lo puedas usar, que puedas usarlo y que puedas ponerte de alguna forma a servir. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Si ven los nombres, tantos nombres en la Escritura, quizá no encontramos algo claro, pero dentro de ella nosotros podemos sacar aplicaciones prácticas para la vida. Quiero que vean a través de los nombres, de alguna forma, el orden de Dios. Y deja que Dios en una forma de orden trabaje en tu vida de tal forma que llegues a servirle en el lugar que Él quiere que estés. Que puedas ser parte de esta iglesia y poder ser parte de la obra de Dios y llegar a un punto donde ellos, como el pueblo de Israel, se juntaron todos y dice, se gozaron de ver la obra de Dios. Y termino con esto. ¿Te gozas en la obra de Dios? ¿Te gozas con ver la obra de Dios? ¿Pero te gozas por verlo sentado ahí viendo cómo la hacen? ¿O te gustaría gozarte porque te remangaste y trabajaste? Vamos a terminar orando. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, te agradecemos por tu palabra. Te rogamos, Señor Dios, que tú nos sigas desafiando para que nosotros podamos ser también parte de tu obra y ver como el ejemplo de Israel, aún en este medio de este tiempo, su unidad, su gozo, ver cómo ellos, Señor, se gozaron en poder terminar su obra. Y rogarte que nosotros como iglesia también nos gocemos y también nos desesperemos también de alguna forma por ver tu obra, por ver, Señor, y gozarnos en ella, y ver cómo esta iglesia va a crecer, Señor Dios, y ver cómo nosotros podemos ser parte en el crecimiento, Dios. Te ruego por cada uno de los hermanos, por nuestras vidas, Señor Dios, para que tú sensibilices nuestros corazones, Señor Dios, a escuchar tu voz. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Tienen 5 minutos para ir a recoger sus niños?